Vamos a leer Hechos, capítulo 16, verso del 11 al 40. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, donde vamos a leer este pasaje que es un poquito extenso, pero sé que va a bendecir tu vida. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Acompáñame usted ahí con su Biblia y vamos a estar juntos leyendo. Dice la palabra: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Nápoles. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Versículo 15. Ella y los de su casa fueron bautizados. Imagínate, de toda la familia vino la salvación. Y nos invitó a que fuésemos ahí huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió a que aceptamos. Así que ellos terminaron dando el paso de aceptar. Después dice el versículo 16, cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, venido para decirles cómo ser salvos. Mira esto, y qué interesante, porque aquí dice que estos hombres eran siervos de Dios, del Altísimo, y han venido a decirle el tema de la salvación. Versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidos, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado entre las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Ahora hay unos versículos claves que quiero que usted subraye ahí en su Biblia. Versículo 22 dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan, imagínate, con varas de madera. Sí, fue algo muy fuerte, los golpearon severamente y golpearon y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero les puso en el calabozo de más adentro, donde más oscuro era, y les sujetó los pies en el cepo. Y alrededor de la medianoche, me gusta este versículo, dice: Pablo y Silas, que es el versículo central, estaban orando y cantando himnos a Dios. Subraye eso en su Biblia. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después les sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Imagínate la convicción que había en este carcelero, que le pregunta al apóstol cómo puede ser salvo. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún esa hora de la noche el carcelero los atendió, los lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero, versículo 34, lo llevó adentro de su casa, les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad.
Versículo 38, cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes, los animaron una vez más y después se fueron de la ciudad. Cuando leemos este pasaje, amada iglesia, de Hechos, me llama la atención de cómo ellos, al ser encarcelados en Filipos, y vemos los versículos claves de que fueron golpeados severamente, que los juzgaron injustamente, los metieron en un calabozo ahí escondidas, como ellos, a pesar del dolor, de la presión, de la angustia y de las injusticias, lo que ellos hicieron fue orar y levantar sus manos. Y es lo que hoy quiero que usted entienda. Cuando tienes dificultades difíciles en tu vida, pruebas, desiertos, cuando algo no anda bien en tu vida, mi consejo es: levanta tus manos, ora y cántale al Señor. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Después de que recibieron sus golpes y fueron encarcelados, ellos no se desesperaron, al contrario, dice que comenzaron a orar, dice el versículo 25, y cantaban himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel sacudió hasta los cimientos, y todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Es un milagro impresionante, porque mira lo que trae una adoración, trae rompimiento. Por eso, cuando las cosas no estén bien, familia, es bueno que usted se encierre en la presencia de Dios y lo adore. No solamente adorarlo cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van bien es tiempo también de adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ellos no les importó los golpes, no les importó la humillación que recibieron incluso públicamente de los oficiales romanos, aún ellos siendo romanos. Es más, hasta la mansedumbre, la multitud se burlaba de ellos y los abandonó y los trataron súper mal, pero la fe de Pablo y Silas estaba muy intacta y más bien ellos se fortalecieron, y esto ayudó a inspirar a todos los que estaban ahí en la prisión a orar con más intensidad, a creer y a alabar al Dios Todopoderoso. Cuanto, escúcheme bien, más lo avergonzaban a ellos, más crecía su convicción y su fe en Jesucristo. Es interesante porque Pablo y Silas estaban encadenados en el suelo y fueron allá llevados hasta lo más profundo, donde nadie sabía de su existencia, donde el calabozo era de demasiada oscuridad, y ellos sabían que ahí era el tiempo de empezar a levantar sus manos, porque Dios está en todos lados. Dios no te ha dejado, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, dice la palabra, porque yo soy tu Dios, que siempre te he ayudado, que siempre te he sustentado con la diestra de mi justicia. Así que a pesar de las situaciones que Pablo y Silas estaban viviendo, ellos comenzaron a cantar alabanza al Señor, vieron el sufrimiento así como algo de libertad para sus vidas, una razón para seguir creyendo en Dios, que Él no los iba a abandonar, porque sabían ellos quién estaba de su lado. Amén, diga amén. Así que diga conmigo: Señor, a pesar de las pruebas, levantaré mis manos y te adoraré en espíritu y en verdad, y ahí Dios traerá paz y consuelo a mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ellos alababan a Dios mientras estaban encadenados de manos y pies, y la fe los unió más a Jesús. Porque actualmente hay personas que tienen algún problema pequeño y ya se quejan, reniegan de Dios, dicen: ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que esta es la voluntad de Dios? Y a veces nosotros tenemos que aprender a permanecer en la fe bajo las presiones, bajo las amenazas de muerte, ¿sí? Porque nosotros debemos saber que a pesar de lo que ellos les iba a esperar, ellos nunca esperaban de que la gente les dijera: vea, lo sentimos mucho por hacer esto. No. Ellos solamente querían era agradar a Dios. Es más, ellos tampoco se iban a arrepentir a decirle a los romanos oficiales de que no iban a mencionar el nombre de Jesús, sabiendo que Jesucristo tiene poder y era el que los había rescatado y había hecho cosas en su vida. Entonces ellos tenían muy clara puesta su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nada los iba a hacer tambalear por las presiones que estaban viviendo en aquel tiempo. Amén. Pablo y Silas tenían una fe violenta, eran unos guerreros de aquel tiempo,
porque el apóstol Pablo era consciente de la fe incluso bajo la presión, incluso bajo la tensión de aquel tiempo. Usted puede ver que personajes de la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, les costó, incluso a los mismos apóstoles. Entonces tenemos que saber que ellos siempre se quedaron firmes en la fe. Siempre permanecieron fieles a su Dios, incluso bajo las amenazas de muerte. Ellos no se quejaban, no renegaban, no era un evangelio light, no, ellos sabían en quién creían, en quién confiaban y sabían que Dios los estaba respaldando, los iba a respaldar y que las victorias que había dado en el pasado les iba a seguir dando en el presente y en el futuro. Entonces, mi consejo, usted que me está escuchando en esta hora, es de que no te desesperes, no te angusties, no te entristezcas, no permitas que la amargura, la depresión, la queja venga a tu vida. Cuando las situaciones de pronto no están como tú esperabas, la Biblia es clara cuando dice que los que amamos a Dios, las cosas ayudan para bien. Así que tranquilo, ten paz, ve a la presencia de Dios, ve a la iglesia, ve a su palabra, ve a la presencia de la fuente que es poder y autoridad y unción, descansa y levanta tus manos. Ora y adora al Dios vivo en el nombre de Cristo Jesús. Es hora de tomar las llaves de la victoria. Por eso me llama la atención lo que cuando en Mateo 16, 19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La victoria está en tu vida. Vamos, dígalo conmigo. La victoria en todas las áreas de mi vida, mi familia, mis finanzas, mi salud, en mi vida espiritual, están en victoria. Lo creo, me apropio de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los prisioneros de la cárcel alabaron a Dios y fueron liberados, y el carcelero, me llama la atención en la historia que leímos, también fue salvo él y toda su casa. Qué bueno, porque después de la injusticia que hicieron, el mismo Pablo reclama a los oficiales de que les dejen en libertad y que los judicialicen como realmente ellos son, romanos, y que puedan entender que ellos fueron ciudadanos romanos y que también no podían liberarlos a escondidas de ninguna manera. Entonces, por eso el mismo apóstol pide en libertad que vengan ellos mismos, ¿sí? Y eso fue algo que llamó la atención. Pero qué impresionante que cuando le presentan la palabra del Señor a todos los que vivían en la casa y al carcelero, me llama la atención de cómo ellos preguntaban: ¿cómo podemos ser salvos? Y la respuesta es sencilla: creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Usted que me está escuchando por primera vez y usted dirá: bueno, yo estoy pasando por una situación difícil, nadie sabe lo que yo estoy viviendo, me siento solo, sola. El Señor te dice: tranquilo, tranquila, que Dios está contigo, Él está en el asunto, Él no te va a dejar sin solución a ese problema que tú estás viviendo. Es más, Él te va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Él toma el control de todas las áreas de tu vida, y ahora Él es el que te direcciona y el que te lleva por buen camino y el que te va a guardar de todos los tropiezos que puedan presentarse en el caminar de nuestra vida. Ahora, quiero que leamos también en la palabra, en el Salmos. Los Salmos son varias promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Leamos el Salmos 34 del 1 al 3 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Mire qué interesante: solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Subraye eso ahí. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. Es lo que el Señor quiere, que exaltemos juntos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. En la Reina Valera dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. Diga amén a eso. También quiero que leamos el Salmo 51 verso 15. Quiero que lo leamos ahí en su Biblia. En la Reina Valera dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Qué bonito eso. Mira, en la Nueva Traducción Viviente dice: desata mis labios,
oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que en las pruebas, en los desiertos, en las dificultades, en todo tiempo alabemos y adoremos y levantemos nuestras manos y nos rindamos delante de Dios, que Él nos traerá consuelo, porque la palabra dice: bienaventurados aquellos que se quebrantan, porque recibirán consolación. Todo el mundo puede aplaudir después de un milagro, pero se requiere fe para aplaudir antes de que ese milagro ocurra. Mientras practicas tu fe, podrían ocurrir situaciones desagradables que incluso no podrías soportarlas, pero Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que el Señor nos da la fortaleza para soportar las pruebas. Cuando alabamos a Dios en fe y en verdad, como lo hicieron el apóstol Pablo y Silas en situaciones como en la cárcel, tenemos que saber que ponemos la situación al frente del Señor y una posición que llama la atención del Señor y un compromiso de no desesperar, sino más bien aumentar esa fe, donde empezarán a disfrutar esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 13, verso 15, también es interesante lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, en la Nueva Traducción Viviente, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Qué interesante eso. En la Reina Valera dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Mire esto, de alabanza, o sea, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Usted me preguntará, entonces, ¿qué es adoración? ¿Qué es alabanza? Es una actitud correcta de abrir tu boca, una actitud de humildad, de reverencia al Señor y poder adorarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo, y porque Él ha sido bueno y su misericordia nos ha guardado, y que estamos hoy lo que somos por gracia y por misericordia. Diga amén en el nombre de Cristo Jesús. Es bueno que usted tenga claro eso. Y la primera carta de Pedro, capítulo 4, del 12 al 16, hablamos también la historia de sufrir por ser cristiano. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: queridos amigos, no os sorprendan en las pruebas de fuego, porque las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas, escuche bien, lo hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Así que no importa las pruebas. Y el Salmos 35 también dice: pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Diga amén a eso. Llega la alegría. Por eso en la Reina Valera dice: por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Diga conmigo: pero vienen nuevas sus misericordias, y en la mañana viene su favor y su alegría, y Dios tiene el control de todo lo que yo estoy viviendo, y Él sabe de mis necesidades, y solamente levanto mis manos y adoro al Rey de Reyes y Señor de Señores en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero concluir este mensaje diciéndote unas recomendaciones para que podamos orar por tu vida. La palabra de Dios edifica nuestra fe, y la fe crece a medida que tú escuchas y lees la palabra con constancia y con mucha disciplina. Por eso es bueno que entendamos lo que la palabra nos enseña, y nos va a ayudar a poder entender un poco más. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 1 al 2 dice:
Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llega a ustedes. Oren también para que seamos, escúchenme bien, rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. No todos son creyentes. Entonces, cuando es algo que usted tiene que entender, que la Biblia se lee todos los días. Cuando usted lee la Biblia es alimento para tu alma. Cuando usted lee la Biblia es una guía para tu vida y tus pies y tu caminar con el Señor. Cuando usted lee la Biblia es porque es muy provechosa y el beneficiado eres tú. Primero eres tú y personalmente tú. Léela para protegerte de pecados y errores. Lee la Biblia porque tiene un poder sanador. Cuando usted se apropia de los versículos de sanidad, viene sanidad a tu vida, porque usted se apropia de ella. Cuando usted lee la Biblia, tiene libertad para todas las áreas de su vida, en las finanzas, en lo espiritual, en su matrimonio, en sus sentimientos, en su vida espiritual. Y cuando usted lee la Biblia, tiene un poder purificador. Entonces, todas estas situaciones es porque el poder de la fe empieza a crecer en nosotros. Entre más usted lea la Biblia, entre más usted medite en ella, entre más usted ore y entre más usted se fortalezca en las promesas de la palabra del Señor, usted va a ser como un Pablo y un Silas, que a pesar de que estuvieron encarcelados, fueron golpeados, maltratados, incluso juzgados injustamente, podemos ver que la victoria Dios le dio al final y que gracias a lo que ellos se mantuvieron firmes en la fe, se salvó el carcelero, su familia, los prisioneros, y todos fueron testigos del Dios que estaba en Pablo y Silas. Y así será hoy en tu vida. La gente que te rodea, tus amigos, tus familiares, serán testigos del Dios que está contigo, que Dios no te ha dejado, no te ha desamparado, y que el Señor te va a bendecir de una manera especial y sobrenatural, y que así como te ha dado victorias en el pasado, lo hará en el presente y en el futuro. Solamente es que tú sepas que Dios siempre está ahí, pendiente de sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo hoy sea ministrando tu vida de una manera especial. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por las personas que me han escuchado, y porque sabemos que cuando las cosas no están funcionando, no van bien en nuestra vida, la solución es levantar nuestras manos, rendirnos delante del Dios vivo y adorarlo en espíritu y en verdad, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, con toda nuestra boca, y declarar que cuán bueno y grande es Dios. Así que, Padre, así como diste la victoria a Pablo y Silas y estuvieron en momentos de prueba, pero al final de la historia cuenta la Biblia que tú los hiciste un milagro donde, Señor, el mismo carcelero quedó sorprendido, los mismos prisioneros que estaban ahí, porque sabían de que Dios estaba con Pablo y con Silas. Así que en esta hora yo bendigo tu vida, te declaro sano en esta hora. Si hay alguna enfermedad, algún problema de quebranto de salud, que el Espíritu Santo obre a tu favor. Hoy solamente es levantar nuestras manos, rendirnos delante de ti, Señor, y declarar esa sanidad, esa palabra que tiene tanto poder, Señor, y apropiarnos de ella. Así que declaro libertad para tu vida. Si hay ansiedad, si hay preocupaciones, si hay cargas, entrégaselas al Señor para que Dios traiga consuelo, paz a tu corazón, a tu vida, en el nombre de Jesús. Yo bendigo los matrimonios, bendigo la relación con tus hijos, con tus padres, para que el Señor te dé la sabiduría para saber manejar asuntos complejos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que la paz de Dios viene sobre tu vida, que la unción pudre todo yugo de muerte, todo pronóstico contrario, todas las malas noticias, hoy las echamos fuera, reprendemos todo devorador en las finanzas, en la economía, y declarando, Señor, que tú traes sobreabundancia sobre sus empresas, sobre sus graneros, sobre todo lo que ellos siembran, van a cosechar, Padre, abundantemente por el poder de tu palabra. La Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con gozo segarán. Así que dale la victoria, como lo hiciste con Pablo y Silas, Señor, lo harás también con tus hijos, porque, Señor, ellos permanecen fieles a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Señor, sabemos que este año es un año que tú lo vas a sorprender en varios aspectos de su vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendigo tu corazón, bendigo tu entrada, tu salida, bendigo tu casa, bendigo tu vehículo, bendigo lo que tú haces, lo que tus manos hacen, para que todo sea prosperado
porque la palabra es clara cuando dice: amados míos, deseo que prosperen en todo, que tengan salud, así como prospera su alma. Así que en esta hora declaro cielos abiertos y declaro que vendrán buenas noticias, y que prepárate y que tu corazón tenga la expectativa y la fe intacta de que el Señor te va a sorprender en gran manera. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Bendiciones.